sobre la ingeniería de requerimientos. Requerimientos, que es un concepto que nosotros hemos abordado inicialmente en la unidad 2, cuando empezamos a ver los sistemas de información, los procesos de desarrollo. Nosotros hicimos esa introducción al concepto de requerimientos. Y cuando hablamos de requerimientos, en definitiva, vamos a leer una frase aquí, ¿sí?, de Fred Brooks, que dice que la parte más difícil de construir un sistema de software es decidir precisamente qué construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos detallados. Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto al sistema resultante si se hace incorrectamente. Ninguna otra parte es tan difícil de rectificar más adelante. Esto, imagínense que es una frase del 1987, en donde parte de la dificultad que se mencionaba y parte de lo que se presenta aquí en términos de que dice ninguna otra parte del trabajo es tan difícil de rectificar más adelante, es porque, si ustedes hacen cronología, digamos, nos estábamos refiriendo a procesos todavía prescriptivos, ¿sí? No había surgido todavía el agilismo, estaba en sus inicios. Entonces, esto de equivocarnos en la definición de los requerimientos llevaba a un costo altísimo, luego, en términos de poder cambiar lo que ya estaba construido. Es decir, ¿qué sucede? Si nosotros identificamos mal lo que el usuario necesita, lo que el software necesita resolver, o a qué necesidades tiene que atender, eso luego se va a, va a haber un efecto en cascada en donde esos errores luego van a implicar un diseño erróneo, una prueba errónea y una implementación que en definitiva no va a satisfacer a las necesidades de su usuario. Entonces, justamente por eso plantea que es una de las partes críticas en términos de que es lo que guía el desarrollo del software. Los requerimientos, sean en modelos prescriptivos o sean en modelos ágiles, nos guían en términos de saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que construir. Y sin duda que es un trabajo conceptual. Digo, cuando hablamos de los requerimientos y vamos a trabajar en términos de poder definir qué se necesita, no estamos construyendo código. Estamos pensando y estamos escribiendo, seguramente en lenguaje natural, o puede haber lenguajes más formales, pero estamos escribiendo lo que el sistema tiene que hacer, cómo se tiene que comportar. Y es en este sentido, ¿sí?, en que no es dice que es un trabajo conceptual, no es un trabajo de construcción de código físico, ¿sí? Ahora, cuando justamente nos referimos en definitiva a los requerimientos, ya dijimos algunos conceptos básicos, ya los planteamos, ¿sí? Recuerden, puede ser o una característica del sistema, ¿sí?, o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer, ¿sí? Una característica, cuando hablábamos de características nos estábamos refiriendo un poco más a lo que son los requerimientos no funcionales, y la descripción de... Luis, gracias. La descripción de algo que el sistema es capaz de hacer refiere a los requerimientos funcionales, ¿sí? En definitiva, para poder plantear estos requerimientos es que nosotros vamos a hacer una comprensión del dominio. ¿Y cómo comprendemos el dominio? Y bueno, estas técnicas que nosotros hemos presentado en unidades anteriores, podemos entender cuál es el negocio, cuáles son los procesos, a qué o cuáles procesos le tenemos que dar soporte. Podemos plantear como otra alternativa comprender el problema y el dominio a través de un diagrama de clases. Podemos iniciar sin duda la comprensión, digamos, con algunas otras técnicas que nos permitan entender qué problema tenemos que resolver. Y a partir de ahí, sin duda, de poder definir
lo que el sistema debe hacer, que justamente es lo complejo. ¿Y por qué resulta complejo? Y porque generalmente nosotros hacemos sistemas para usuarios, para clientes, en donde tenemos que comprender esa necesidad. Tenemos que detectarla muchas veces, es decir, tenemos que buscar. El usuario no viene y nos dice, el sistema tiene que hacer A, B o C. Para eso estamos nosotros, justamente, que con nuestro expertise tenemos que poder ir, indagar a ese usuario, ese cliente, poder reflejar eso en lenguaje natural, generalmente, luego poder transmitirlo a los desarrolladores. Miren todas las instancias en donde ese trabajo, ¿sí?, que es un trabajo conceptual, va cambiando de interlocutores, ¿sí? Entonces, alguien que nos dice qué hay que hacer, nosotros que interpretamos eso. Y a partir de esa interpretación se lo pasamos al equipo de desarrollo, que también va a hacer una interpretación. Y todo eso lleva sin duda a gaps, ¿sí?, a brechas semánticas entre los diferentes actores, y sin duda tenemos que tener nosotros las habilidades para poder identificar y detectar eso que desea el cliente. Los requerimientos son características que deben incluirse en un nuevo sistema, ¿sí?, o en una modificación de un sistema, considerando los servicios que el sistema es capaz de hacer y cubrir, necesidades de información planteadas por el usuario. El usuario nos plantea la necesidad de contar con reportes, con estadísticas, con tableros, con necesidades de manejar determinada información dentro del software. Por el otro lado, restricciones que tenemos que considerar. Entonces, los requerimientos no solamente son servicios, es información, sino también la manera o ciertas definiciones de cómo tengo que construir el software, ¿sí? Los problemas que uno observa, ¿sí?, traducidos justamente en necesidades. Muchas veces uno va a construir un software y tiene que poder entender cuál es ese dominio del problema. ¿Para qué? Para poder plantear de alguna manera una solución. No puede ser que sistematicemos el problema. No podemos construir un software para que el problema siga existiendo y nada más poner una herramienta informática que siga manteniendo el problema. Probablemente hay que cambiar algo en el negocio a partir de la construcción de un software. Y sin duda, esa identificación de problemas se tiene que traducir en un requerimiento. Y las mejoras posibles, si estamos haciendo, si un sistema existe, hay que verlo, hay que analizarlo, ¿sí?, para ver de qué manera nosotros podemos mejorar la experiencia de su usuario y su trabajo diario. En definitiva, ¿sí?, los requerimientos permiten a los analistas, aquellos que hacen el relevamiento, ¿sí?, explicar cómo han entendido lo que quiere el cliente, ¿sí? Esto que les decía, poder hacer el relevamiento, poder entender, poder llevar de esa, a veces, esa charla o esa entrevista o ese espacio en donde uno se junta con el usuario, poder traducirlo en un documento que luego los diseñadores y desarrolladores, ¿sí?, van a entender qué funcionalidad, qué características va a tener el sistema. Entonces, esos requerimientos, recuerden, un poco lo veíamos cuando veíamos también UML y cuando veíamos los procesos de desarrollo, guían el desarrollo. Los requerimientos van a guiar el desarrollo del sistema. No vamos a poder construir nada si no tenemos requerimientos definidos, en mayor o menor nivel de detalle. Digo, cuando hablamos de modelos ágiles, bueno, los requerimientos están planteados en una historia de usuario, en algo más sencillo, ¿sí? No van a tener el nivel de detalle que nosotros, por ejemplo, vamos a ver en los requerimientos en la segunda etapa del año, en esta asignatura, pero en definitiva van a guiarles
van a ser capturados por los analistas y van a guiar a los diseñadores y desarrolladores. Y también el equipo de pruebas, ¿sí? Que tiene que entender cuáles son justamente las verificaciones y las validaciones que tiene que hacer para cumplir con la calidad de la entrega del software a ese cliente, ¿sí? Un aspecto importante de los requerimientos tiene que ver con las características. Y cuando hablamos de características y requerimientos podemos hablar en principio de estas 6, ¿sí? Vamos a hablar de que los requerimientos son necesarios. ¿Cuándo un requerimiento es necesario? Cuando si ese requerimiento no lo definimos, provoca un problema, provoca una deficiencia, provoca una falla en el sistema que estamos construyendo, ¿sí? Entonces, los requerimientos tienen que ser, los principales requerimientos, estamos hablando de requerimientos necesarios, sin los cuales no podemos construir un sistema completo. Luego vamos a hablar de que el requerimiento debe ser conciso. Es decir, un requerimiento es conciso, es concreto, ¿sí? Cuando es fácil de leer, cuando es fácil de entender, cuando seguramente lo estamos planteando en una frase, en un lenguaje natural, en donde todos los leemos, ¿sí? Y no hay ninguna complicación, no está, la lectura y el entendimiento es sencillo. Es completo, ¿sí? Un requerimiento es completo si no necesita ampliar detalles. Es decir, si el requerimiento plantea a través de su descripción, ¿sí? Todo lo necesario para su construcción. Es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento. Es decir, cuando nosotros planteamos los requerimientos no podemos plantear en un lugar un requerimiento y luego más abajo un requerimiento que se contradiga, es decir, que se oponga. Por ejemplo, decir que vamos a tener la gestión de cobros y luego que vamos a decir más adelante que el cobro queda fuera del sistema, es decir, nosotros tenemos que plantear requerimientos que no sean contradictorios entre sí, ¿sí? O que vamos a un requerimiento que se va a considerar solamente el pago del contado y luego más abajo decir que vamos a trabajar con distintos medios de pago, ¿sí? Los requerimientos son contradictorios, entonces eso es una alarma al momento de escribir los requerimientos y hacer justamente esos controles, ¿sí? En el momento de la definición. Tiene que ser no ambiguo, ¿sí? Tiene que tener una sola interpretación. ¿Sí? Cuando leemos el requerimiento, no puede ser que diferentes personas interpreten diferentes cosas de un requerimiento. Y tiene que ser verificable, porque tiene que ser cuantificable, ¿sí? Nosotros le podemos dar una cantidad de tal manera que nosotros, o sea, lo podemos cuantificar de tal manera que nosotros podemos verificar si ese requerimiento luego se cumple o no se cumple en el sistema, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decir, por ejemplo, respecto de un requerimiento no funcional, decir, bueno, el sistema debe responder rápidamente. Bueno, eso no es verificable, ¿sí? El sistema debe responder a la emisión de la factura en un tiempo menor a 3 segundos. Eso sí es verificable, ¿sí? De hecho, eso que yo les dije, el sistema debe ser rápido, también es un requerimiento ambiguo. Es un requerimiento ambiguo porque diferentes personas pueden tener diferentes interpretaciones de ese requerimiento, ¿sí? No es completo. ¿Mm? Tampoco es un requerimiento completo cuando se lo plantea de esa manera, porque no sabemos si tiene que ser rápido todo el sistema, si solamente en una parte o en una determinada transacción, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que debemos evitar y por eso es que es necesario contemplar al momento de definir los requerimientos todas estas características, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo, profe. ¿No?
Bueno, Profe, sí. No, profe. yo tengo una pregunta. Ah, sí, Andrés, decime. Em, Al principio habló de que con el modelo en cascada era más difícil la corrección o sea, Ujú, de un mal desarrollo del sistema por una falta de requerimientos. ujú. La ventaja de los ágiles, o sea, que nos hace más fácil la solución de errores, sería, por ejemplo, la relación con el cliente, más Sí, ahí. sí. La relación con el cliente, ¿qué más? Claro, o sea, la relación con el cliente de manera continua, digamos. Exactamente. A ver, dos cosas, o más de dos, pero en principio dos. Esto de sí, la relación con el cliente y el hecho de que vos le estás entregando al cliente continuamente, Andrés. Es decir, no esperás a hacer una gran parte del desarrollo del sistema para recién presentarlo y que el usuario te diga es lo que quiero o no es lo que quiero. En el modelo en cascada, que es digamos, el más alejado de lo ágil, ¿qué sucedía? Hacíamos todo el análisis, diseñábamos, construíamos, es decir, lo teníamos al cliente allá al principio preguntándole qué necesitaba y luego al final mostrándole el sistema. Todo el sistema funcionando, completo. ¿Sí? Entonces no teníamos posibilidades de ir cambiando o de ir atendiendo a esos cambios en los requerimientos. Eso por un lado, digamos, hoy ¿qué te permiten los métodos ágiles? Justamente cada 2 semanas, en definitiva, le estás presentando algo. Que si bien vos lo construiste y puede ser que sea erróneo en términos de las necesidades del cliente, no vas a haber construido todo el sistema. Eso reduce costo, eso reduce tiempo y eso reduce el impacto. Y a su vez, justamente, esta validación permanente o este trabajo permanente con el cliente también te va permitiendo tener ese punto, ¿sí?, de contacto para ir validando en el medio si estamos entendiendo lo mismo. Entonces, yo me pongo con un requerimiento, lo voy a empezar a construir y resulta que hay algo que no me termina de quedar claro, voy, lo contacto, le digo, che, esto que estoy entendiendo es así, no es así. Entonces, ese contacto permanente, sin duda, Andrés, que hace a la diferencia. ¿Sí? Pero digo, esto planteado en los términos más extremos era esto de la cascada que llevaba a una entrega de un software que en definitiva después no era lo que el cliente solicitaba. ¿Sí, Andrés? Sí, perfecto. Gracias. No, por favor. Ustedes si se les van surgiendo dudas a medida que yo voy pasando las presentaciones, levanten la mano, gente, abran el micrófono y digan, profe, tengo una pregunta, ¿sí? No esperen a que yo les pregunte, ustedes me pueden levantar la mano, no hay ningún inconveniente, o me interrumpen, ¿sí? Bueno, entonces, hablamos de las características de los requerimientos, vamos a hablar de que tenemos diferentes niveles de descripción. Vamos a hablar, por un lado, de lo que son los requerimientos del usuario, y por otro lado, lo que son los requerimientos del sistema, que también a veces los pueden llegar a escuchar como, ¿sí?, los requisitos, ¿sí? Los requerimientos del usuario son básicamente los deseos y las necesidades del cliente y están expresados en un lenguaje claro para el cliente, ¿sí? Obviamente vamos a usar lenguaje natural porque el cliente no es un experto en lo que es el desarrollo, ¿sí? Y eventualmente podemos utilizar diagramas. Nosotros hasta el momento, para presentar requerimientos, la única forma que hemos trabajado hasta ahora en este curso es esto de los requerimientos globales y los requerimientos detallados, que es escribir en lenguaje natural de qué son esas necesidades o qué es lo que va a realizar el sistema, ¿sí? En definitiva, vamos a plantear estos servicios, ¿sí? Y básicamente es una declaración o una definición de requerimientos orientados a trabajar con el cliente y que luego puede ser, ¿sí?, llevada a lo que es el desarrollador. La comunidad del desarrollador, entiéndase, el equipo
de desarrollo, ¿sí? No es el desarrollador que codifica, sino todo el equipo de desarrollo, ¿sí? Por el lado de los requerimientos del sistema, ya ahí fíjense que aparece una palabra que dice estructurada. Empezamos a darle, ¿sí?, una formalización a esos requerimientos en términos de lo que va a necesitar el equipo de desarrollo, ¿sí? Este documento es mucho más preciso, es mucho más detallado, ¿sí? Y si utilizáramos estos modelos prescriptivos, se podría entender como una especie de contrato en donde yo establezco la serie de requerimientos que voy a contemplar en el desarrollo del software, en donde el cliente me dice, sí, estoy de acuerdo en que vos me vas a desarrollar estos 5 requerimientos, ¿sí? Requerimientos globales, por ejemplo, voy a poder gestionar clientes, ventas, artículos, cajeros y sucursales, ¿sí? Entonces, bueno, ok. En ese documento, a nivel general, ¿sí?, en donde luego tiene que estar todo este detalle que yo les digo, puede firmarse como una especie de contrato en donde ponemos en claro cuál es el alcance. Cuando digo el alcance es lo que va a abarcar el sistema. Cuando uno habla del alcance del software, está planteando justamente qué queda dentro del software que está construyendo y qué va a estar por fuera, es decir, que no va a estar contemplado. Entonces, estos requerimientos del sistema, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, a partir en la segunda mitad del año, cuando hablemos de la ingeniería de requerimientos y los diferentes pasos. Principalmente lo que tiene que ver con la especificación de requerimientos. Entonces, un requerimiento, por ejemplo, del usuario puede ser que el software va a controlar los datos requeridos por las agencias que licencian derechos de autor. Estamos hablando de un sistema que va a llevar información de libros, ¿sí?, en definitiva en una biblioteca, y luego los requerimientos del sistema, fíjense, que empiezan a detallar y estructurar esa necesidad planteada por el cliente, ¿sí? Qué datos tienen que presentarse, de qué manera tiene que funcionar el sistema, qué tendrá que hacer, ¿sí?, si hay validaciones, si hay controles, ¿sí? Los formularios dicen se deben indexar, es decir, hay que darles un orden. Ya nos empieza a plantear estos requerimientos del sistema, cómo vamos a llevar adelante, cómo vamos a construir el sistema para poder dar soporte a ese requerimiento planteado inicialmente por el usuario. Ese requerimiento del usuario que en definitiva a ese nivel de granularidad es un poco lo que nosotros escribimos en los requerimientos al día de hoy en esas listas de requerimientos, ¿sí? Bien. Y cuando hablamos de requerimientos, recuerden, hablábamos de requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, ¿sí? En definitiva, los requerimientos funcionales nos referían principalmente al qué del sistema, a lo que el sistema tiene que hacer, a qué información tenemos, con qué información tenemos que trabajar, cuáles son las necesidades de ese usuario en términos del software, qué hay que registrar, qué hay que emitir, qué hay que generar, qué necesita ser procesado. Y los requerimientos no funcionales, ¿sí?, planteaban en definitiva una serie de restricciones o características de ese sistema, ¿sí?, y en donde nosotros vamos a ver ahora una clasificación de requerimientos no funcionales, ¿sí?, donde es del libro de Somerville, Ingeniería de Software, del capítulo 4, donde fíjense que hacen toda una clasificación, ¿sí? Requerimientos del producto, requerimientos de la organización y requerimientos externos. Todos estos, en definitiva, requerimientos no funcionales. Cuando ustedes vayan a hacer la práctica, ¿sí?, donde se les pueden indicar, digamos, que indiquen cuáles son los requerimientos, esta clasificación, a ustedes no es necesario que para el práctico se aprendan de memoria cuál es el tipo de requerimiento o que hagan la clasificación exhaustiva de los requerimientos. Esto a ustedes, en definitiva, a mi entender, les tiene que servir
como la puerta de entrada para preguntarnos si hay requerimientos de estos diferentes tipos en el sistema. Si bien en los enunciados prácticos los requerimientos no funcionales van a estar escritos y explícitos, ¿sí? Cuando uno va a la vida profesional, digamos, y cuando empieza a ejercer esta profesión, digamos, puede encontrarse en algún punto con la necesidad de establecer cuáles van a ser justamente esas características del sistema, y esta clasificación puede servir como un checklist para preguntarnos si hay requerimientos y no olvidarnos de ninguna de esas características, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de los requerimientos del producto, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, ¿de qué estamos hablando? De rapidez de ejecución, de tamaño de memoria, tamaño en disco, tiempo de respuesta. Es decir, cuando hablamos de la eficiencia o del desempeño, nos estamos refiriendo a características de este estilo. Capacidad, tiempo de respuesta. También vamos a hablar de confiabilidad, ¿sí? Fíjense que acá hablamos de eficiencia, de rendimiento de espacio, de confiabilidad y de seguridad. De confiabilidad, básicamente, las fallas, ¿sí? Cuando hablamos de confiabilidad estamos hablando la tasa de fallas, es decir, cuánto vamos a aceptar nosotros y cuánto es válido que el sistema falle. Si falla, ¿cuánto tiempo yo considero que el sistema debe estar de nuevo funcionando? La disponibilidad, vieron que ahora se dice, el sistema tiene que estar disponible 24/7, esto significa que tiene que estar disponible todo el tiempo. Hay sistemas que no tienen que estar todo el tiempo en disponibilidad, entonces esas son características del sistema que hay que definir, ¿sí? Podemos hablar de requerimientos de seguridad, vamos a trabajar con usuarios, con claves, con qué nivel, si vamos a trabajar con encriptación, con qué nivel de encriptación, ¿sí? Requerimientos que pueden referir a la seguridad del software, y requerimientos de usabilidad. No es menor hoy en día. La usabilidad, hay toda una rama dedicada a la usabilidad y a la UX o UX, ¿sí? La User Experience, ¿sí? En donde, sin duda, hoy en día, fíjense, lo que es la usabilidad, lo que tiene que ver con la facilidad de uso, las páginas web, las aplicaciones, ¿sí? Esto de que, por ejemplo, ahora las webs son, sus páginas son web responsive, es decir, que se van adaptando al tamaño de los dispositivos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los tipos de letras? Tenemos, por ejemplo, tenemos que trabajar con pantallas táctiles o no. Tenemos que hacer un software que pueda ser utilizado, por ejemplo, con gente con capacidades visuales disminuidas. Entonces tenemos que hacer un software que a su vez no solamente tenga una pantalla, sino que pueda hablar, digamos, en términos de poder establecer o poder indicar al usuario lo que debe hacer. Todas esas características son consideradas, como les digo, requerimientos del producto, ¿sí? Si hablamos de requerimientos de la organización, ¿sí? La segunda gran categoría de estos requerimientos no funcionales, básicamente referimos a políticas y procedimientos en la organización, tanto cliente, es decir, para quién vamos a crear ese software, o del desarrollador. Esto, cuando decimos organización del cliente, entiéndase, si es que estamos desarrollando un software para un determinado cliente y no estamos construyendo, por ejemplo, una aplicación, somos una empresa de software y estamos construyendo una aplicación en donde no tenemos un cliente al cual le estamos construyendo un software a medida. Entonces, en este sentido, los requerimientos, perdón, los requerimientos de la organización pueden definir, por ejemplo, el proceso, ¿sí? Que definen cómo se va a utilizar el sistema, nos pueden plantear, por ejemplo, cómo va a ser la operación de ese software, ¿sí?
nos pueden plantear cómo va a ser el proceso de desarrollo, si hay que utilizar determinados estándares al momento de comentar el código, ¿vieron? A veces uno dice, bueno, yo tengo que construir código y vamos a utilizar determinados estándares para comentar, para construir, si vamos a utilizar determinados lenguajes de programación que estén definidos nuevamente por el desarrollador o por el cliente, y podemos hablar también de requerimientos ambientales, ¿sí? Que definen el entorno de operación del sistema. En esto nos referimos a, podemos tener ciertas restricciones, por ejemplo, a que el cliente tiene compradas licencias de determinado software, de determinada base de datos, que tiene determinados servidores, y bueno, nosotros, si esos son requerimientos en relación a nuestro sistema, tenemos que adaptarnos a eso que está definido por el cliente, ¿sí? Y luego, requerimientos externos, ¿sí? Básicamente que pueden referir a requerimientos regulatorios, ¿sí? Básicamente que tienen que ver con las restricciones, ¿sí? Por ejemplo, requerimientos regulatorios, de, por ejemplo, al momento de definir de qué manera yo tengo que realizar la contabilidad en un software cuando, ¿sí? Estoy haciendo un sistema contable, de qué manera tengo que emitir una factura, ¿sí? Que también es un requerimiento legislativo. Y luego podemos también hablar de requerimientos éticos, ¿sí? Requerimientos éticos que son un poco más, que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de los datos, la manera en que se van a almacenar, cuestiones de privacidad, ¿sí? De no vender, por ejemplo, no capturar información que luego pueda poder ser vendida, ¿sí? De los diferentes usuarios. Entonces, toda esa información, requerimientos éticos, por ejemplo, de que no pueda filtrarse la información a través del software. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con requerimientos que nos son dados por factores externos al sistema. ¿Sí? Generalmente tienen que ver con definiciones, restricciones y legislaciones que tenemos que cumplir al momento de construir el software. Y en definitiva, gente, cuando hablamos, ¿sí?, del trabajo con los requerimientos, y es un trabajo que justamente es un trabajo que tiene su complejidad, ¿sí? Es un trabajo que básicamente tenemos que trabajar con personas, no estamos trabajando con una máquina, tenemos que trabajar con personas, lo cual, digo, en términos de la captura de los requerimientos, puede ser que nos lleve a un proceso que sea arduo, ¿sí? En donde definir requerimientos, ¿sí?, puede ser una tarea que en el trabajo con los usuarios nos lleve a entender mal un requerimiento, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos hacer que esos requerimientos cumplan con esas características, de que sea conciso, de que sea no ambiguo. Entonces, digo, estamos trabajando permanentemente con personas en donde tenemos que entender qué necesitan, qué quieren, qué les podemos resolver, qué podemos hacer y qué no. Y la captura de requisitos, en definitiva, es un proceso continuo. Lo estamos haciendo permanentemente, incluso al momento de que estamos haciendo las pruebas. Las pruebas pueden dar lugar nuevamente a necesidades de captura de requerimientos. Cuando vamos a hacer las pruebas nos damos cuenta que algo en el sistema está incompleto, definido, de que ese requerimiento no está atendiendo todas las opciones posibles que pueden surgir. Entonces necesitamos volver a trabajar con el usuario, con el cliente, ¿sí? Entonces, digo, poder llevar de esa necesidad a un software es un trabajo permanente. Y es un trabajo en donde nosotros tenemos que adquirir habilidades. Más allá que después ustedes me digan, profe, yo la verdad no voy a ser analista, no voy a trabajar con
con el usuario, con el cliente en forma directa, sin lugar a dudas, todos vamos a trabajar con requerimientos, ¿sí? Digo, en el momento que estemos donde estemos, seamos, cumplamos un rol de gerente, que cumplamos un rol directivo, que estemos desarrollando, que seamos un administrador de base de datos, que trabajemos con redes, en definitiva, si estamos construyendo, ¿sí?, software, si estamos manteniendo software, estamos trabajando permanentemente con requerimientos, con necesidades para cumplir, ¿sí?, a través del software, para satisfacer a través del software. Y en definitiva, una imagen que aparece mucho, digo, en términos de esto del trabajo con los requerimientos, fíjense, ¿sí?, por ahí un tanto graciosa, digamos, y cómo lo explicó el cliente, ¿sí? El consultor, que pone todo lindo y todo, ¿sí?, con mucho brillo, pensó que era un sillón arriba de una hamaca y donde está iluminado y demás. El jefe de proyecto entendió que era una hamaca, pero que no era una escalera, sino que era más una hamaca. La documentación es la ausencia, ¿sí? El analista lo diseñó medio raro, ¿sí? Una cosa que, fíjense, tenemos que cortar el árbol y tenemos que poner 2 tiras y, bueno. El programador, de lo que el analista dijo, qué entendió y qué pudo escribir, ¿sí? ¿Qué fue de la instalación? ¿Cómo lo facturamos al cliente? Como si fuera una montaña rusa, es decir, wow, le vamos a entregar el mejor sistema. Y en definitiva, lo que necesitaba el cliente en realidad no era ni siquiera como lo había explicado, era otra cosa. Entonces, entre lo que el cliente cree que necesita, lo que expresa que necesita, lo que el analista entiende, lo que el desarrollador, ¿sí?, escribe, lo que se instala, sí, y el soporte es poco, digamos, Iván, es como algo, hay un poquito, pero no le estamos dando soporte, en definitiva, a eso que estamos planteando, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Aquí en términos de imagen, y que puede resultar gracioso, pero ustedes piensen en si ustedes fueran el cliente y ustedes quisieran decir, bueno, yo quiero un software que me permita resolver esto, ¿sí? Y póngase un compañero de ustedes a escribir o a entender qué necesitan, hagan la dinámica entre ustedes, van a ver que no es sencillo. No es sencillo ni siquiera cuando nos sentamos probablemente en un restaurante y pedimos comida, ¿sí? La comunicación, digamos, tiene toda una complejización donde entre el emisor y el receptor hay todo, ustedes saben, digamos, un canal que puede haber ruido y la interpretación, ¿no? En esto de el emisor y el receptor. Bueno. Para evitar justamente un poco que nos pase esto, nosotros vamos a hablar ya de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Y cuando hablamos de ingeniería, recuerden, siempre ingeniería de software, ingeniería de requerimientos, ingeniería de sistemas, siempre estamos hablando de que cuando hablamos de ingeniería es una forma disciplinada y sistemática, ¿sí? Ya nos vamos a establecer la manera en que nosotros vamos a lograr ese objetivo, vamos a trabajar, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir para que, en este caso, llegar desde las necesidades de los usuarios a una especificación, ¿sí? Para llegar desde esa necesidad y esa charla con el cliente o con el usuario a los requerimientos del sistema que veíamos, ¿sí? Tenemos que transitar todo un camino para, a partir de esa necesidad del usuario, extraerlos, ya vamos a ver de qué manera, poder hacer un análisis de los requerimientos y luego especificarlos a través de modelos para darle al desarrollador o al equipo de desarrollo, ¿sí?, esta información para que pueda iniciar con la construcción. Entonces, para eso vamos a hablar de la ingeniería de requerimientos. ¿Y qué es?
concretamente, es el proceso de descubrir, fíjense estas palabritas, porque van a ser las que van a guiar todo el proceso de la ingeniería y en definitiva casi todo el segundo cuatrimestre. Descubrir, analizar, documentar y verificar. Y fíjense, ¿qué dice? Los servicios y restricciones. ¿Y qué son servicios y restricciones? Estamos hablando de requerimientos, funcionales y no funcionales, que debe considerar el sistema de desarrollo. Entonces, descubrir, analizar, documentar y verificar. ¿Sí? Esas cuantas palabritas tenganlas muy presentes. Que en definitiva, como resultado de este proceso de la ingeniería de requerimiento, vamos a obtener un documento o un conjunto de documentos o una especificación, ¿sí? Que va a tener las características de los requerimientos: completa, consistente, no ambigua, verificable, ¿sí? Básicamente que nos va a servir como un acuerdo y que en definitiva va a ser lo que va a guiar el desarrollo, ¿sí? Entonces, la ingeniería de requerimientos va a constar básicamente, gente, de 3 grandes etapas: la elicitación, la especificación y la validación, ¿sí? La elicitación tiene que ver con el descubrimiento de los requerimientos. Vamos a tratar de entender qué quiere el usuario, ¿sí? La elicitación, vamos a hablar de que vamos a trabajar con herramientas de recopilación de información. Vamos a hablar de la forma en que podemos obtener esos requerimientos. Vamos a hablar de las entrevistas, de los cuestionarios, vamos a hablar de cómo podemos analizar software existente, de qué dinámicas podemos utilizar, en definitiva, para obtener esos requerimientos. Una vez que tengamos esos requerimientos, vamos a hacer el ejemplo más fácil, tuvimos una charla, nos dijo el usuario qué necesita. Ok. Los voy a analizar a esos requerimientos, en definitiva, para obtener con ese conocimiento una especificación, ¿sí? Entonces, en esta especificación, en donde nosotros vamos a escribir ya los requerimientos más del sistema, ¿sí? Donde vamos a escribir ya de manera más detallada, vamos a trabajar con una serie de técnicas que nos van a permitir estructurar, como les decía, esos requerimientos. Estructurarlos y detallarlos. Y volcarlos en un documento que se conoce como la especificación de requerimientos. Y esa especificación va a generar una serie de modelos que hay que validar. Hay que verificar, hay que ver si lo que nosotros hemos entendido estamos de acuerdo con las necesidades de los clientes. Lo vamos a validar y el usuario nos va a dar un feedback. Y a partir de ese feedback, ¿sí? Puede que tengamos que volver a especificar o incluso tengamos que volver a licitar. Y por eso ven este proceso que en definitiva va y viene. Licitamos, especificamos, validamos y a partir de allí puede que necesitemos volver a especificar o incluso volver a licitar. Y si lo pensamos en términos de, seguramente también de lo que son modelos ágiles, ¿sí? También tenemos que hacer una licitación. En algún momento nos sentamos con el usuario a entender qué necesita. Tenemos que especificarlo. Bueno, será una especificación de más alto nivel. Fíjense que lo que dice es, no hay que preferimos, digamos, el desarrollo sobre la documentación, pero algo hay que escribir las historias de usuario, hay que escribir los criterios de validación, hay que escribir la forma en que vamos a hacer las pruebas. Y luego hay que validar, hay que sentarse nuevamente y decir, che, esto es lo que estamos de acuerdo, este es mi backlog para este sprint, vamos a desarrollar esto, ok. No, vos sabés que acá me entendiste mal, bueno, habrá que volver o a especificar o a elicitar. Bien, ahora un poquito más detallado, digo, esto que yo les presenté, hablar de qué es la licitación. La licitación justamente es ese proceso en donde vamos a obtener conocimiento del cliente o del usuario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es comprender las necesidades
y luego detallar esas restricciones que pueden surgir, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener como resultado de esa etapa de la licitación? Un conjunto de requerimientos, ¿sí? Puede ser una lista inicial de esos requerimientos. Me senté, charlé, hice el análisis y a partir de ahí pude decir cuáles son los requerimientos globales, por ejemplo, y detallados. Entonces, vamos a utilizar diferentes técnicas, entrevista, como les decía, cuestionarios, análisis de documentos y demás. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos la licitación de requerimientos. Cuando hablamos de la especificación, vamos a describir el requerimiento, vamos a hacer esa estructuración y ese detalle, vamos a escribir los requerimientos del sistema, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de este proceso? Ese documento que se conoce como ERS, ¿sí? Especificación de requerimientos del software, ¿sí? Que en definitiva nos va a mostrar cuál es el comportamiento del software, pero no nos va a mostrar el detalle en términos de, no vamos a hacer el análisis de cómo los objetos o cómo van a colaborar entre sí, sino que simplemente vamos a decir qué tiene que hacer el sistema, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la técnica de lo que son los casos de uso, con otras técnicas complementarias, ¿sí? Y por el lado de la validación, ¿sí? Es asegurarnos, ¿sí? Que estamos especificando correctamente en términos de las necesidades del usuario, ¿sí? En definitiva, vamos a ver si lo que nosotros escribimos responde a las necesidades y a los requerimientos de ese usuario, ¿sí? Eventualmente podemos utilizar prototipos, podemos utilizar casos de prueba, ¿sí? Podemos hacer revisiones, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a tener un modelo de requerimientos alineado a las expectativas del usuario, ¿sí? Bien. Estas son las tres grandes etapas. En esta unidad 4 lo único que hacemos es introducir, es trabajar a este nivel. ¿Qué hace cada una de esas etapas? Y en definitiva, en la ingeniería de requerimientos es un proceso iterativo, ¿sí? En donde básicamente nosotros vamos a tener los requerimientos del negocio, vamos a hacer el estudio de viabilidad y obtenemos requerimientos del usuario, ¿sí? Los requerimientos a alto nivel. Especificamos esos requerimientos, empezamos a validar y obtenemos requerimientos del sistema, ¿sí? Muchos más detallados y estructurados, de tal manera de poder ir modelando, ir haciendo revisiones hasta obtener finalmente el documento de requerimientos completo, ¿sí? Y esto por qué dice que en definitiva es un proceso iterativo, porque probablemente lo que vamos haciendo es vamos tomando de apartes del sistema de módulos y vamos haciendo todo esto, ¿sí? Vamos entendiendo el negocio, vamos obteniendo los requerimientos, hacemos el proceso de licitación, analizamos, especificamos, detallamos, ¿sí? Generamos el documento para una parte del sistema y ese documento va a ser un documento vivo que probablemente se vaya retroalimentando, ¿sí? A lo largo de todo el desarrollo, en mayor o menor medida, ¿sí? Y si ustedes recuerdan el proceso unificado de desarrollo, que tenía una etapa de requisitos, ¿sí? Los requisitos, van a ver que esa etapa, digamos, tiene trabajo durante todo el proceso de desarrollo, pero en gran mayoría o en gran medida en la primera etapa, ¿sí? Entonces digo, este es un trabajo que se hace fuertemente al inicio del desarrollo, pero que después puede tener, ¿sí? Actividades que surjan de la retroalimentación, de la validación o de nuevas necesidades o de cambios. El modelado de requerimientos, en definitiva, toma a partir de la licitación de los interesados, de los involucrados, de los sistemas, de documentos, construye modelos, ¿sí? A partir de la información obtenida en la licitación, que implican la especificación de requerimientos, que luego hay que analizar y validar. ¿Mm?
En definitiva, lo que nosotros vamos a terminar construyendo en este proceso de la ingeniería de requerimientos tiene que ver con justamente los requerimientos detallados, ¿sí? Bien, esto es la unidad 4, ¿sí? Con esto terminamos los contenidos de la unidad 4. ¿Sí? Hasta aquí vamos a evaluar la próxima clase, ¿sí? Bien, vamos a hacer algunas consideraciones respecto a la instancia de evaluación, ¿sí? Que tienen que ver con... Un segundito. Bien. Para poder rendir el miércoles que viene, ustedes tienen que estar inscritos en el aula virtual de la asignatura, ¿sí? Tienen que estar matriculados y el examen, ustedes se van a conectar a esta misma sala Zoom en el horario de las 8, ¿sí? Recuerden en su usuario tener su nombre y apellido, y legajo, ¿sí? Y esto debe estar visible en todo el momento, y van a tener que poder acceder en ese momento, no en ese momento, les voy a decir cuándo, tienen que poder acceder al aula virtual, al cuestionario que va a estar definido como herramienta de evaluación. ¿Sí? Tienen que tener una cámara web o de algún dispositivo móvil. La acreditación va a ser con cámara encendida, ¿sí? Tienen que tener su libreta de estudiante o su DNI a mano, de la misma manera que hicieron en el práctico, ¿sí? Y el parcial va a ser con cámara encendida, ¿sí? Es decir, el parcial, la instancia durante el horario en el cual se desarrolla el parcial, lo tienen que hacer con cámara encendida. El parcial, digamos, el horario que vamos a utilizar va a ser el horario de clase, no más que eso, ¿sí? Van a tener que ingresar a la sala Zoom a las 8, vamos a acreditar, nos vamos a tomar un tiempo de acreditación que van a ser unos 40 minutos, digamos, para no molestar, para tratar de no estar hablando mientras ustedes desarrollan el examen. Nuevamente, la acreditación es con cámara encendida, ustedes tienen que mostrar su DNI o su libreta de estudiante, ¿sí? Básicamente, el cuestionario estaría habilitado a partir de las 8:45, ¿sí? Y van a tener, desde el momento en que ustedes ingresen, 60 minutos para el desarrollo del parcial, ¿sí? Como les digo, tiene que ser con cámara encendida. Si una vez que pasan los 60 minutos, el parcial se envía automáticamente, ¿sí? Es decir, no es que les va a quedar sin enviar, sino que está configurado para que a los 60 minutos estés donde estés, ¿sí? Se va a enviar automáticamente. Vamos a publicar las notas en autogestión y básicamente es un cuestionario en donde va a haber una pregunta para desarrollar y luego preguntas de distinto tipo, verdadero o falso, múltiple opción con una respuesta, múltiple opción con más de una respuesta, o emparejamiento de conceptos. Esto es lo que antes era en la modalidad presencial, digamos, en el papel, unir con flechas, ¿sí? Básicamente es eso, emparejamiento de conceptos. En las múltiples opciones con más de una respuesta, ¿sí? La selección de respuestas incorrectas resta puntos, ¿sí? El tiempo para desarrollar, como les decía, es 60 minutos, ¿sí? Y la navegación del parcial es secuencial. ¿Qué significa esto? Que a medida que ustedes van avanzando en las preguntas, no pueden volver a una pregunta que ya hayan pasado, ¿sí? Es decir,
sí o sí tienen que ir respondiendo y van a ir avanzando, no pueden volver hacia atrás. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Bueno. Ok. Bien. Respecto de la pregunta a desarrollar, no va a ser una pregunta a desarrollar en términos de mencione y desarrolle cuáles son las características del proceso unificado de desarrollo o desarrolle los conceptos de modelado del proceso de negocio. No. ¿Sí? No porque, digamos, ustedes tienen, en definitiva, van a estar y tienen acceso, digamos, a están en su casa a todo el material, digamos. Lo que van a hacer preguntas, va a ser una pregunta por cada uno, digamos, preguntas más de relación. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, considerando de la unidad 1 y la unidad 3, tome un tema de la unidad 1 y tome un tema de la unidad 3 y establezca una relación entre ambos temas. ¿Sí? Es decir, yo les digo, bueno, ustedes elijan un tema de la unidad 1 y un tema de la unidad 3 y ustedes tienen que armar o desarrollar, ¿sí?, una respuesta, tienen que hacer un desarrollo de cuál es la relación entre estos dos temas. Y la relación puede ir desde el hecho de el tema de la unidad 1 es necesario para desarrollar el tema seleccionado de la unidad 3. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Toman el tema de la unidad 1 que tiene que ver con el modelado con BPMN y toman el tema de la unidad 3 que es diagrama de clase. ¿Sí? Este ejemplo no sirve para el desarrollo. ¿Sí? Si les toca hacer algo así, no sirve para desarrollar, porque se lo estoy dando solo. Entonces decimos, bueno, cuando modelamos el BPMN, trabajamos con una serie de información que nosotros lo vamos a observar, por ejemplo, a través de los almacenes de datos. Esa información, que es información generada en el proceso, que es información que se trae como entrada al proceso a partir de otros procesos de entidades externas. Bueno, todo eso que modelamos en términos de almacenamiento, que también está considerado en la ficha de proceso y que nos sirve para entender qué se maneja en términos de qué información se maneja en términos del negocio, es una entrada, por ejemplo, a lo que puede ser la construcción de un diagrama de clases de dominio, ¿sí? En donde nosotros podemos decir que derivando o entendiendo cuáles son las necesidades de información, podemos, ¿sí?, crear un diagrama de clases que contemple esa información establecida justamente en ese modelo de negocio, en donde los atributos, ¿sí?, que nosotros vamos a modelar en las clases y las relaciones van a representar o van a tomar como base lo que está modelado en el negocio, ¿sí? Entonces digo, de esa manera es que lo que yo les voy a pedir es que ustedes, por ejemplo, seleccionen temas de diferentes unidades y hagan algún tipo de relación, ¿sí? Son preguntas de este tipo, preguntas del tipo, bueno, si nosotros vemos cuáles son los objetivos de la asignatura, entonces ustedes tienen que elegir un tema, ¿sí?, de la materia que hayan visto hasta el momento y de qué manera aporta esto que estamos viendo a ese objetivo de la asignatura, ¿sí? Entonces son preguntas que no tienen que ver necesariamente con un concepto, sino con poder navegar a través de la información que ustedes ya tienen hasta el momento, contemplando todas estas unidades. Genaro, ¿cuántas preguntas van a hacer, profe? A desarrollar una sola. Eso me está preguntando una.
total te referís, vamos a estar hablando en más o menos aproximadamente de entre verdadero o falso, múltiple opción, entre 25 y 30 preguntas y una pregunta de desarrollo. ¿Sí? Básicamente ustedes deberían estar calculando que cada una de las preguntas verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué les diría yo, digamos, en términos de cálculo? Un minuto más o menos, ¿sí? Para poder ir, digo, hay preguntas que les van a llevar menos tiempo incluso, probablemente, digo, en términos, si tienen firmes los conceptos, las de verdadero o falso son más bien rápidas de responder, las múltiples opciones les van a llevar un poquito más de tiempo, por eso en promedio, calcúlenle que un minuto. ¿Y qué decía yo? Bueno, básicamente, una media hora para una pregunta de desarrollo conceptual. Entre 25 y 30 del tipo verdadero, falso, múltiple opción y demás, Franco. Yo les voy a poner a disposición el lunes a la tarde, ¿sí? Esto que les digo de las preguntas de desarrollo conceptual, algunos ejemplos no necesariamente las preguntas, pero para que tengan idea o para que nuevamente, para que ustedes entiendan, digamos, cuáles son el tipo de preguntas con las que se pueden encontrar, ¿sí? Esto es, que entiendan a qué nos estamos refiriendo o que puedan ustedes entender cuál es el enunciado de la pregunta para luego realizar la respuesta, ¿sí? Entonces, digo, piensen en esto en términos de desarrollo, ¿sí? No es desarrollo que ustedes vayan a poder encontrar en un libro, ¿sí? Sí tienen que tener los conceptos y tienen que poder establecer relaciones entre esos conceptos para luego poder plasmarlo en una respuesta que, digo, no tiene que ser un testamento, ¿sí? Pero sí tiene que estar bien fundamentada y bien desarrollada, ¿sí? Tienen que, obviamente, digo, para eso es que van a tener bastante tiempo para el desarrollo de esa pregunta y, por otra parte, tienen que estar bien redactada, tienen que ser entendible, digamos, tienen que poder ustedes, justamente, más o menos que yo les calculo media hora, poder armar esa idea y poder reflejarla en un texto, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Gente, si no hay más preguntas, recuerden, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Sí? Hemos visto nosotros el modelado de proceso de negocio, lo que son los sistemas de información, el proceso de desarrollo, la ingeniería de software, el paradigma de la orientación a objetos, ¿sí? Cuando hablamos del modelo de proceso de negocio, recuerden, proceso de negocio, definición, los elementos, los conceptos básicos. Organización orientada a los procesos. Foco en el cliente. ¿Qué es el cliente? ¿A quién entendemos como cliente de la organización? El tema de que es una visión horizontal, de que desarmamos, digamos, este concepto, proceso de desarme, el concepto de área como tal, porque atraviesa diferentes áreas de la organización y qué entendemos por la gestión por procesos, ¿sí? Cuando hacemos modelos, ¿qué es un modelo? ¿Qué son los modelos de procesos de negocio? ¿Cuáles son? Y cuál es concretamente el que más utilizamos, el mapa de procesos. ¿Y cómo podemos clasificar a esos procesos de negocio? Que hablamos de los procesos estratégicos, los esenciales, o de negocio, o core, o fundamentales, y los procesos de software. Cuando hablamos del modelado de proceso de negocio, recuerden, hablamos de la ficha que tiene una serie de elementos, objetivos, proveedores, entradas, recursos, ¿sí? Y del modelado con BPMN, ¿cuáles son los elementos? ¿Sí? Artefactos, objetos de datos, objetos de flujo, y cuáles son los niveles de modelado. Recuerden, nivel descriptivo y nivel operativo.
Respecto de la unidad 2, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es, qué es un sistema de información, qué es un sistema informático, ¿sí? Cuáles son los componentes de un sistema informático y los tipos de sistemas de información. TPS, ¿sí? Sistema de procesamiento de transacciones, los sistemas de información gerencial, los sistemas de soporte de decisión, los sistemas de administración de conocimiento y los sistemas expertos o de inteligencia artificial. Y acá introducíamos el concepto de requerimientos, hicimos mucho más énfasis en lo que era lo funcional y lo no funcional, y dentro de los requerimientos funcionales, la distinción entre globales y detallados, ¿sí? Y luego hablamos de la derivación del sistema de negocio al sistema de información. Luego hablamos de la ingeniería del software, ¿sí? La ingeniería del software, ¿qué es la ingeniería del software? ¿Para qué existe o cuáles son los objetivos que tenemos a través de la ingeniería del software? Y hablamos de las capas, de las 4 capas, de la calidad, del proceso, más arriba los métodos, y por último, en la cúspide, digamos, las herramientas. Y cuando hablábamos de proceso, hablábamos de las actividades estructurales y de las actividades sombrías. Que estas actividades, cuando nosotros definíamos, ¿sí?, el flujo de proceso, nos daban lugar a los diferentes procesos o modelos de procesos de software, ¿sí? El flujo de proceso que nos definía cuál era la secuencia y la forma en que yo iba a abordar esas actividades estructurales, nos definían los modelos de proceso. Y esos modelos de proceso que podían ser prescriptivos, ¿sí?, los que ya vimos, teníamos iterativos, teníamos evolutivos, teníamos en cascada, ¿sí? Y luego una combinación de ellos, eso en términos generales, y después hablábamos de los ágiles, ¿sí? ¿Qué son los procesos de desarrollo? ¿Para qué existen? ¿Cuáles son las 4P? ¿Sí? Las 4P del proceso de desarrollo: proceso, personas, proyecto y producto. Recuerden, estos conceptos lo pueden obtener del libro del proceso de desarrollo. ¿Y cuáles son las actividades genéricas? ¿Sí? Las actividades genéricas no son las actividades estructurales, son actividades genéricas, son 3. ¿Sí? Desarrollo, construcción y mantenimiento. ¿Sí? Entonces, eso en términos de los procesos de desarrollo. Y dentro de los prescriptivos, es decir, si yo hago doble clic acá, en los prescriptivos, podemos hablar del cascada, del incremental, de los evolutivos, ¿sí? Algunos modelos de procesos especializados, ¿sí? Y detallamos más lo que es el proceso unificado de desarrollo. Proceso unificado de desarrollo que era un proceso que era dirigido por casos de uso, iterativo incremental, centrado en la arquitectura, y que teníamos conceptos que trabajamos como el flujo de trabajo, los artefactos, las actividades, ¿sí?, los trabajadores, ¿sí?, donde hablábamos de la iteración, del incremento, las fases, los flujos de trabajo. Y respecto a los ágiles, ¿sí?, hablamos del manifiesto ágil, de la ingeniería del software ágil y de los procesos ágiles, en donde yo les hice principal hincapié en lo que es el Scrum, ¿sí? Hablamos un poquito de XP, ¿sí? Existen otros, Crystal, el desarrollo adaptativo de software. Recuerden, nosotros en clase hacemos una introducción a los temas, seguramente en lo que es el material de lo que es las filminas, todo esto está desarrollado como una guía para que ustedes puedan abordar la bibliografía. Luego tenemos el estudio de prefactibilidad, en donde definimos qué es la prefactibilidad, cuáles son las etapas y cuáles son los aspectos, ¿sí? Y dentro de esos aspectos, los recursos que tenían que ver con el análisis técnico, el económico y el operativo. Y qué abordaba cada uno de ellos. Luego el paradigma de la orientación a objetos, ¿sí? ¿Qué es un paradigma?
qué plantea el paradigma como definición, el paradigma de la orientación a objetos, y cuáles son sus elementos esenciales y sus elementos secundarios. Dentro de lo que es un sistema orientado a objeto, el concepto de objeto y el concepto de clase. Cuando hablábamos de naturaleza de los objetos, las tres características: estado, comportamiento e identidad. Hablábamos de la naturaleza de una clase, y cuando hablábamos de la naturaleza nos daba lugar a hablar de las vistas internas y externas, la interfaz y la implementación. Luego hablamos de las relaciones entre las clases, ¿sí? Que pueden ser jerárquicas o no jerárquicas, donde hablábamos principalmente de las tres primeras: herencia, agregación, composición o asociación. Dependencia la dejábamos de lado. Y luego teníamos las relaciones entre objetos, el enlace o la agregación y composición. Y hablamos también en la clase pasada de lo que eran los patrones de dominio, cuál es el concepto de un patrón, para qué existen los patrones de dominio y los tipos de patrones transaccionales de agregación. Y hablamos de UML, ¿sí? Un lenguaje que sirve para visualizar, especificar, construir y documentar. Hablamos de los bloques de construcción. Recuerden, yo los elementos se los presenté todos. Hablamos de los mecanismos comunes, de las reglas. Y luego hablamos, en realidad esto fue anterior, pero hablamos de los diagramas de clases y de las relaciones entre las clases, ¿sí? Y vimos rápidamente el concepto de arquitecto. La unidad 4, lo que vimos hoy, hablamos de requerimientos, las características de los requerimientos, los niveles, usuario y sistema, los tipos, funcional y no funcional, y del proceso de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Bien. Eso como así, un chequeo de temas, ¿sí? Profe, la filmina esta la va a subir, se la subo, no tengo problema, ¿sí? Esto es simplemente un chequeo, un checklist de títulos, ¿sí? La pregunta a desarrollar va a estar ubicada en una posición específica, va a estar ubicada al final, va a ser la última pregunta, Juan Ignacio. Juan Ignacio Bertola, vos que me preguntás, la pregunta a desarrollar va a estar al último, va a ser la última en todos los casos. ¿Sí? Ok. La pregunta el desarrollo, la pregunta de desarrollar se escribe, se completa, se desarrolla en la V, ¿sí? Es decir, no tienen que hacer la mano ni nada. Es una respuesta que va a estar en máquina, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ok. Bueno, gente. La clase que viene, recuerden conectarse en horario, así podemos avanzar normalmente con la toma de asistencia, y obviamente si terminamos de tomar asistencia antes, el parcial comienza antes, pero siempre tengan en cuenta, no por comenzar antes van a tener más tiempo, siempre van a tener 60 minutos para el desarrollo del parcial, ¿sí? Bueno, estamos. Bueno, gente, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, me hacen. Si no, por hoy estamos. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Adiós.